¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega del programa de entrevistas de La Planta Films. Hoy tenemos un invitado excelente, su nombre es Víctor Velázquez, director y postproductor, que nos va a introducir a este mundo sobre todo y lo más importante, conocerlo a él un ratito. Víctor, pues muchas gracias por estar aquí, qué Ah, chido gracias a ti. tenerte. Nos conocemos de hace tiempo, tenemos amigos en común de la escuela de cine, Así es. ¿no? Ahora hemos estado colaborando con tu empresa en mi último proyecto, cosa que yo pues he valorado y apreciado mucho también y pues en ese sentido pues también ahora somos colaboradores. Sí, qué Entonces, bueno, afortunado. para mí qué padre tenerte aquí. Lo que más nos gustaría es escucharte. Yo ahorita estoy hablando, pero la realidad es que esto más bien se trata de escucharte a ti. Vamos a empezar si quieres, ¿por dónde quieres empezar? ¿Nos vas a contar una breve imagen que tú tengas de ti mismo? ¿Quién es Víctor Velázquez? Sí. ¿O quieres que primero empecemos por explicar a quien no lo sepa qué es la postproducción? Este mundo importante en la industria cinematográfica y que no necesariamente es tan, se habla tanto de eso, ¿no? Puedo hacer las dos al mismo tiempo, mira, ahí te va. Bienvenido y el tiempo es Fíjate, todo tuyo. Muchas gracias. gracias a ti de verdad. Antes que nada, me da No, mucho hombre, gusto estar no, no hay acá. que agradecer, amigo. Es un placer de verdad compartir con gente como tú, no solo estos espacios, sino la vida y el trabajo en general. Muchas No, hombre, gracias. pues al contrario, al contrario. Y bueno, pues hablando un poquito de mí, Ujú. yo justo soy un geeksillo de las computadoras y lo cuento mucho así porque cuando de las mejores cosas que hizo mi papá en la vida fue acercarme a una de las primeras computadoras que salió en un 8086 así con disquetes enormes donde tenías que programar para poder usar nada, o sea, no había entornos gráficos, ¿no? O sea, los famosos floppies. Desde entonces yo conozco las computadoras y me quedé pegado a ellas, o sea, no me acuerdo, como 10 años estaba yo como estudiando ahí como lenguaje de programación en C++, así, ¿no? Y, y desde ahí como que siempre tuve con muchísimo interés en ese rollo, ¿no? O sea, me empecé a clavar como en el diseño gráfico, en la animación 3D, ¿no? Entonces a los 17 años yo ya estaba haciendo comerciales, así como animaciones para Barcel y la chingada, así como de animación 3D de lo que se hacía acá, ¿no? Este, y, y desde entonces trabajaba yo en una postproductora así súper grande en Las Lomas, que se llamaba Industria 3, del infame Willy Sousa. Pero aprendí un montón sobre la postproducción porque era un centro de postproducción. O Ok. sea, literal, había como salas de mezcla, algo muy similar que después yo como traté como de replicar en mi propia empresa. Este, y me acercaba mucho como a la gente de audio y a los demás, o sea, yo pues ni siquiera era mayor de edad, ¿no? No sé cómo trabajaba ahí, la verdad, cuando reflexiono, ¿no? Pero me encargaban proyectos ya así súper grandes. Ujú. Este, entonces ahí fue que escuché como de la escuela de cine, este, de las escuelas de cine en general, porque yo ya sabía que quería hacer cine, pero no sabía cómo lo iba a hacer, ¿no? Pero ya estaba yo como metiéndome en ese camino y, y uno de las personas que trabajaba ahí, como que el coordinador del estudio, me dijo, no, yo quiero meter a mi hijo al CCC, porque el CCC es lo más chingón del mundo y no sé qué, ¿no? Y perdón las groserías, ahí me ponen No bips. pasa nada. Pero ahí fue como cuando conocí las escuelas de cine y justo dije, bueno, pues sí, quiero estudiar ahí. Traté de hacer el examen al CCC, no me quedé. Y entonces dije, creo que tengo que estudiar un poco más, ¿no? Porque yo venía como de totalmente otra onda, ¿no? Yo venía del poli, del físico-matemáticas, y yo quería estudiar robótica y así, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, pues tengo que estudiar otras cosas. Hice la prepa abierta para pasarme a humanidades mientras seguía trabajando, ¿no? Y ya
pues tomé varios cursos. En cinefilia se conocía a Mario Luna y a Sigfrido Barjau, ¿no? Que me enseñaron un buen de cosas y conocí justo a otros amigos que se volvieron parte de mi generación en la ENAC. Y uno de ellos, Mario Guerrero, que me dijo, no, el CCC no, el CUEC es lo más increíble, ¿no? Y entonces dije, órale, y ya conocí el CUEC, hice el examen del CUEC y ahí me quedé luego. Y entonces ahí como que dejé mi trabajo ahí en esta postproductora y entré a estudiar cine. Entonces lo ligo un poco porque justo cuando yo entré estaba ocurriendo este cambio hacia el cine digital, ¿no? Y no había mucho conocimiento de nada. A mí lo que me propulsó como hacer postproducción fue que la escuela tenía su programa de óperas primas y querían que los alumnos hicieran las cosas y realmente no había nadie que lo supiera hacer, ¿no? Porque incluso cuando me propusieron hacer la ópera prima de Espiral, como postproducirla, como ser la cabeza de área de eso, era porque yo era el único de la escuela que hacía eso, pues, ¿no? O sea, y entonces todo el mundo me ubicaba por eso, porque yo ya hacía comerciales y hacía cosas, y entonces dijeron, oye, ¿por qué no te la avientas tú? Y dije, pues claro, sí, por supuesto, ¿no? Pero no había nadie que me coacheara, ¿no? O sea, no había Ujú, nadie que me dijera, oye, va a ser así y así y así, ¿no? ujú. Entonces yo tuve que andar investigando por mi cuenta cómo llevar los procesos, incluso como acercándome a gente a Churubusco y viendo, y tampoco ellos mismos estaban en este proceso de transformación. Me tocó incluso como dar luces con, ahí en las máquinas de Churubusco, las antiguas, ¿no? Y justamente empezar a ver cómo íbamos a hacer ya como un rank, un escaneo y demás, como para llevarlo a un digital, que era esa coyuntura. Entonces realmente no había como nada, ¿no? Entonces yo pues me puse a investigar y ahí me empecé como a empapar, ¿no? De todo lo que se iba a volver como mi día a día después. Eh, Justo porque como no había nadie, me postproduje la siguiente ópera prima y la siguiente, ¿no? O sea, hice otras dos más ahí en la escuela. Mientras yo ya me había, o sea, como había terminado mi carrera y empecé pues a trabajar, ¿no? En la post. Y luego de pronto como que ya tenía como muchos proyectos en simultáneo y de pronto para mí ya como que no me daba el tiempo, ¿no? Entonces como que lo que se me hizo lógico es que lo que necesitaba hacer era concentrar todo como mi trabajo en un solo lugar, ¿no? Y ahí fue como cuando nació Eidos Media y ya empezamos a jalar como los proyectos para acá. Ya dejé de postproducir cosas para la escuela, ya empezaron a haber otros postproductores y con el tiempo, o sea, y el crecimiento de la escuela y que se convirtió como en una licenciatura y el nacimiento de la ENAC, me llamaron para dar clases en la escuela, lo cual también es una cosa muy afortunada y que agradezco mucho y que me enseñó muchísimo y que me permitió formar, ¿no? A otros cineastas y ahora sí empezar a hacer una escuela, ¿no? O sea, empezar a estandarizar y empezar a ver procesos, porque cuando yo empecé, pues todo era como el viejo oeste, ¿no? Eh, Había como muchas cosas que todo el mundo medio hacía como se le daba un poco la gana y algunas cosas funcionaban y otras no, y yo también me sentía así como de que no entendía bien como qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y de pronto justo como que ya se fueron asentando las cosas y tuvimos esta oportunidad como de empezar a estandarizar procesos. Ocurrió la llegada de las plataformas y eso hizo que la industria mexicana, sobre todo en el ámbito de la postproducción, se empezara como ahora sí a estandarizar, ¿no? Incluso ahora mismo, Amazon me invitó a dar clases en el SAE porque están tratando de formar postproductores, pero ya ahora sí con una visión más, pues más de industria, ¿no? O sea, con muchos más estándares, mucha más preparación específica para lo que necesitan y demás. Y se me hizo bien padre que ellos me invitaran como a este curso que están dando ahora en el SAE como para profesionales y que de pronto me encuentro dándole clase a gente que lleva casi los mismos años que yo, ¿no? Pero está súper padre y es muy necesario porque justo ese tipo de cosas pues, son las que ahora están permitiendo que la industria ya se empiece a sentir más industria, ¿no? Eso sí, no sé si ahí Vamos ubicas bien, más sí, o claro, menos podemos el intervenir, claro, claro, panorama. claro. Ahorita estuviste hablando de varias cosas para, un poco bueno, para gente que ya conoce un poquito de que si dar luces, que Ajá, si el claro. rank,
que si no sé qué. Somos parte de una generación que le tocó un cambio tecnológico muy importante, que es pasar de lo analógico a lo digital, ¿no? Eso ha sido una frontera de tiempo que nos lleva a nuestras carreras, 20 años más o menos, Ujú. ¿no? Cuando empezó la norma digital a principios de los años 2000. Antes de eso, todo se filmaba en negativo Es y correcto. se editaba con tijeras. Así es. O sea, cambió muchísimo la Muchísimo. tecnología y de hace 20 años para acá, ahorita está viendo también no hay ninguna generación que no viva varios cambios tecnológicos. También es normal que la tecnología vaya cambiando. ¿De qué manera el postproductor, para seguir redondeando la idea, ¿no? De en qué consiste la postproducción, qué es un postproductor? Para contestar esas preguntas, tiene que ver el tema de la tecnología, ¿no? Sí, totalmente. Eh, Está bien padre lo que mencionas, porque Ajá. justo a mí me parece que justo nos tocó ver este cambio súper grande. Ahorita estamos justo en el inicio de otro cambio todavía más grande, que es el Mm. que proveen las inteligencias artificiales, ¿no? Eh, pero ese cambio, que sí fue enorme y que además hace poquito lo platicaba con Roberto Fiesco y me decía, porque hablamos justo de las inteligencias artificiales y él estaba como mencionando un poco este rollo que ellos cuando empezó el cambio al digital decían, no, queremos hacerlo todo en cine porque esa es nuestra propuesta y no sé qué, En negativo. en negativo, Sí, 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 ¿no? O sí. sea, decían, no queremos nada del digital y esa era como su onda. Y me decía, ahora lo veo en retrospectiva como si hubiera sido una batalla inútil, ¿no? Claro. O sea, porque todo cambió, porque al final del día el digital dominó por No completo, había de otra no en había de realidad. otra. Sí. Y éramos nada más nosotros queriendo pelear por querer pelear, pero entonces a mí se me hizo bien valioso como escucharlo y, como y la perspectiva de él de decir, pues era una batalla perdida porque iba a cambiar, ¿no? Lo mismo siento ahora, ¿no? Con las inteligencias artificiales, porque creo que lo mismo va a ocurrir, ¿no? O sea, como que va a haber mucha gente que se va a resistir muy cabrón y al final eso va a cambiar también, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco al rollo de qué hace el postproductor y dentro de toda esta locura, porque al final del día, como bien dijiste, no hay generación a la que no le toque y cada vez va a haber más cambios tecnológicos porque sí el crecimiento tecnológico es exponencial, ¿no? Entonces, la tecnología se acelera en los cambios. O sea, el siguiente cambio va a ser más grande y más rápido y más grande y más rápido y más grande y más rápido. Una de las cosas que para mí ha sido un reto bien grande como postproductor es estar siguiendo eso, ¿no? Ahora, y volviendo a qué hace un postproductor, pues es justo eso, ¿no? O sea, es bien complicado porque el postproductor, como la misma postproducción, tiene un mal nombre. O sea, el postproductor pareciera que es algo que ocurre después de que acabó la producción, ¿no? Y como si alguien llegara y al principio es de esas cosas que yo creo que estaban mal Como si fuera el entendidas. editor o algo así. Ajá, que estaban mal entendidas y que cuando yo llegué, por ejemplo, esas eran de las cosas que no se entendían bien, pues, ¿no? Cuando yo empecé. Porque sí había esta sensación de, bueno, ya acabó el productor y te lo da el postproductor y entonces tú sigues, ¿no? Y el productor ya se desentendió, ¿no? Y no, o sea, tanto el postproductor tiene que empezar desde que se está ocurriendo la planificación del rodaje, incluso tal vez hasta desde la escritura del guión, ¿no? Como para que puedas como decir, oye, yo creo que esto si lo planteas de esta forma puede ser mucho más exitoso el proceso, ¿no? Ujú. Y no te vayas a dar contra la pared, ¿no? Que si la planteas de esta otra, ¿no? O sea, porque hay muchas realidades que gobiernan una película, ¿no? Solo la mente del director, ¿no? Ojalá sea increíble, para eso son las inteligencias artificiales ahora, tal vez, ¿no? Pero en la realidad de la producción como la conocemos ahorita, pues hay muchos pormenores, ¿no? Como los presupuestos, como la gente, como las capacidades mismas del equipo. Entonces, si tú tienes a alguien, un experto, que básicamente es lo que yo creo que es el postproductor, ¿no? Un experto en los procesos tecnológicos que se llevan en la película, que tienen que ver, o sea, con la fotografía, con el sonido, con todo, pues, o sea, porque todo implica procesos tecnológicos y necesitas una cabeza que los pueda como contemplar y llevar a buen puerto, ¿no? O sea, que pueda como dialogar entre todas las otras cabezas, que pueda hacer un planteamiento a la película y a la parte creativa de cómo establecer los retos tecnológicos y poderlos llevar a donde la visión creativa del director quiere, ¿no?
o del productor, ¿no? O sea, en el caso de una cosa más comercial, ¿no? Ujú, ujú. Claro, ¿desde qué cámara elegir, por Desde qué ejemplo? cámara elegir, desde que si, y a lo mejor no eres tú el que dice, es esta cámara, ¿no? Ujú. Pero si está esta cámara, entonces tú puedas decir, aguas con esto y con esto, cuidemos esto y esto y Ajá. esto, Ujú, ¿no? O sea, me ujú. tocó, por ejemplo, un ejemplo así muy específico porque ayudan esas cosas a entender. Una película que era como un thriller que ocurría todo como en penumbras y se querían llevar una cámara que es que yo sé que es muy ruidosa, ¿no? En la subexposición. Entonces, yo le hablé con el fotógrafo, le dije, oye, creo que esa cámara justo te va a meter en broncas aquí y acá, ¿no? Ya vi esto y esto y esto. Entonces, mi solución es que todo lo vamos a sobreexponer un paso y medio. Y después lo bajamos en la post. Es muy fácil, no va a haber problema. Hicimos pruebas. Él Ujú, estuvo convencido, dijo, perfecto, porque así vamos a lograr que la imagen sea súper limpia, ¿no? ujú, ujú. Porque si tú lo pones donde va, lo que va a ocurrir es que la imagen va a estar sucia porque va a tener mucha vibración, ¿no? Entonces, lo hicimos, me escuchó, o sea, es maravilloso cuando la gente puede escuchar, ¿no? Ujú, Que lo cual es importante en la colaboración de algo tan colaborativo como el cine. ujú, Y entonces la película quedó increíble, ¿no? Y ujú. me sorprendió mucho ahora, con el rollo del HDR y con estas pláticas que estamos dando con Amazon, platicaba con José Luis Tamés, que es el encargado de Dolby para toda Latinoamérica, que me decía, yo les recomiendo a todos los fotógrafos sobreexponer un paso y medio, siempre, En general, en ok. general. Ujú, Entonces dije, qué chingón, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O ujú, sea, y es una cosa a la que nosotros llegamos un poco por la lógica de entender los procesos, ¿no? ujú, Eh, sí ayuda porque es mucho más fácil en el digital subexponer algo en sí, post ujú, o en los procesos subsecuentes de la corrección de color ujú. que tratar de levantar algo subexpuesto, ¿no? Entonces es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo Entiendo, muy concreto, sí. pero ese tipo de cosas pueden ocurrir en casi todas las áreas, ¿no? O Ujú, sea, para el ujú. sonido, para el arte, para muchas cosas, ¿no? O sea, en la corrección de color, que es una de las cosas que yo más me he especializado, ¿no? Ahora. Sí. Entonces, bueno, el, la función del postproductor, para mi gusto, y que creo que, insisto, le necesita un nuevo nombre, la postproducción en sí misma, Ajá. es esa de llevar los procesos tecnológicos de la película, de todas las áreas y cómo se interconectan a, a lo que va a ser eh, más adecuado para cumplir la visión que se tiene, ¿no? Ujú, Eso, y creo que justo por eso, ahorita en uno de estos cursos, una productora me decía, es que entonces, ¿cómo se diferencia del productor? Es en eso, ¿no? O sea, porque tanto productor como postproductor tienen que estar desde el principio hasta el final. O sea, el productor tampoco puede dejar la película porque ya llegó el postproductor, ¿no? O sea, que también es no son otro. excluyentes, Ajá, al no son contrario, son dos son personajes que dos tienen que estar siempre de... siempre, ¿no? O sea, de principio a fin, y luego justo creo que eso también es una de las cosas que están mal entendidas incluso hasta la fecha, ¿no? Ujú, Hablábamos hace poco que justo la postproducción se vuelve súper solitaria para los realizadores, ¿no? ujú, Porque de pronto ya solo tienes pues de pronto al editor o por ahí al diseñador de sonido, ¿no? Ya como que no tienes un equipo que te está como cobijando, ¿no? Y entonces yo lo que trato de hacer ahora justo como postproductor es como tratar de cobijar a los realizadores en ese sentido para ujú. que eso no sea tan, Sí, se siente bien tan gacho, bien horrible, ¿eh? desolador, ¿no? Sí, se siente bien horrible. Hay muchos proyectos que ya filmados, que es bien difícil, ¿no? Conseguir, organizar, etcétera. Ya filmados, ya editados. Y aún así hay mucho fracaso a esas alturas del partido, increíblemente, ¿no? Porque la postproducción no es cualquier cosita y en cambio no hay ninguna película sin postproducción. Es absolutamente importante y necesaria. Sí, sí, totalmente. O sea, ya ahorita en este punto, por eso digo que lo que hace falta es cambiar el término, ¿no? O sea, porque la postproducción es la producción, ¿sabes? O Claro, sea, claro, claro. ese es el Es la parte problema. O técnica. sea, Ajá, sí. y yo creo que lo que nos hace falta como primero que nada, de quitarnos de nuestra cabeza, es que
el rodaje no se termina la película, pues, o sea, hay todavía una reescritura en la edición, ¿no? O sea, Sí. ahí todavía la película no está, ¿no? O sea, hasta editas la película y ya medio se empieza a ver para dónde va, ¿no? Y entonces vienen los otros procesos y empiezas a quitarle como si fuera una escultura, las partes que no te gustan, empiezas a rasparle por ahí y empieza a surgir lo que va a ser la obra terminada. Y entonces ahora sí ya tienes una película, ¿no? Cuando terminas todos estos procesos mal llamados postproducción, insisto, porque creo que de verdad que sí hace falta otro término, ahora sí ya se terminó, ¿no? Entonces, todo eso es parte de la producción, o sea, es raro como separarlo, o sea, porque, insisto, o sea, incluso el guión mismo no termina de escribirse hasta que se cierra la edición, incluso hasta que se cierra el sonido, porque a mí me ha tocado ver películas en donde de pronto los diálogos cambian, ya en el diseño de sonido se mete por ahí otro diálogo en off, ¿no? Que cambia la lectura de una escena, ¿no? Entonces, ahí tú ya estás reescribiendo, o sea, entonces, ¿cómo no le vas a llamar a esa producción? O sea, si estás todavía metiéndole elementos que cambian la narrativa, que cambian la Sí. dialéctica de lo que es la esencia del cine. Ujú, Entonces yo creo ujú. que ahí como que hay muchas cosas que justo necesitamos como reentender, Ujú. como para que las postproducciones sean exitosas, ¿no? Sí. Porque si lo vemos desde esa perspectiva, entendemos bien que no se ha terminado la película, pues que no hay posibilidad absolutamente de que la película pueda estar acabada cuando se acabó el rodaje, ¿no? Ujú. Y que todo lo demás, pues no solo es absolutamente necesario, sino vital, porque es parte de la esencia, pues, ¿no? O sea, de Claro. la película misma. Sí. Entonces, sí, yo creo que pues esta parte en la que estaba como la era del negativo, donde se cortaba y no había mucho más que hacer y tenías pocas posibilidades y siento que a lo mejor eso nos dejó como un poco en esa idea, ¿no? Pero, pero no, definitivamente la producción es parte de la postproducción es Como parte de que la hubo producción. cierta democratización con las cámaras digitales, pero Así esa es. democracia no ha llegado a la postproducción, digamos. Sí, no, y sí ha llegado, ¿eh? O Ok. sea, ahorita sí creo que hay un cambio de paradigma nuevo, ¿no? O sea, que Ujú. ya no tiene que ver con que las cosas sean digitales, sino que tiene que ver con que pues ahora traemos acá, ¿no? O sea, todo un centro de postproducción en nuestros bolsillos, pues, o sea, Ya. y eso también sí es otro tipo de democratización, o sea, Pero para hacer una mezcla de sí, sonido exacto. para salas. Sí, 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 claro, claro, claro. Eso es O muy sea, lo que voy es que especializado, sí, está sí, cañón. a lo que voy es que justo Y no al solo es el cine, fierro, es el al operador cine le está también. pasando un proceso de transformación bien grande, ¿no? Mm. O sea, y le platicábamos, creo que en algún momento, de cómo las redes sociales dominan mucho más el tiempo en pantalla bueno, el tiempo que pasa una persona viendo pantallas, ¿no? Ujú. Y eso también ha cambiado mucho, incluso lo que la gente espera ver, o lo que, o sea, o la percepción, ¿no? De ciertas cosas. Y ha mal formado, hasta me parecería como justo decirlo, lo que aceptamos, ¿no? Como algo de buena calidad, ¿no? O sea, en el sentido de algo, en el sentido específico de la postproducción, ¿no? Ujú. Digámoslo así, ¿no? O sea, como de, tal vez no se escucha tan bien y se ve raro y así, pero como es lo que consumes más, ¿no? Ujú. O sea, lo que pueda ver en las redes sociales y lo que la gente está postproduciendo, como Dios les da a entender en sus celulares y bla, 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 ¿no? Ujú. Pues empieza como a bajar un poquito la barra, ¿sabes? O sea, y de Ujú. pronto el cine sí efectivamente es un otro mundo, ¿no? Ujú. Donde la calidad y el cuidado es absoluto, ¿no? Ujú. Y entonces ahí sí se pueden ver otras cosas. Pero de pronto también, pues la experiencia del teatrical, de ir a la sala de cine, está viéndose opacada también por el streaming, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? También. Y por ahí, pues qué tanta gente tiene un buen sistema de sonido en sus casas, por ejemplo, ¿no? Eso es No, una de no las cosas, tantos, yo tal creo que vez. casi nadie, pues, Sí. ¿no? O sea, ese es un rollo. Ujú. Y, y entonces, bueno, antes ir a ver una película o ver una película
sí era ir a la sala de cine 100%, ¿no? No había de otra. Ahora, justo la otra democratización es la del consumo del A las redes contenido. sociales, sí, sí. Entonces, mucha gente ve sus películas en su celular, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Y entonces eso hace un poco que toda esta cosa y este cuidado y todo esa mística, Ujú, pues se pierda un poco, ¿no? Entonces por entiendo, ahí hay dos vertientes, ¿no? ¿Sabes? O sea, como claro. la de la democratización que permite que puedas hacer muchas otras cosas y la democratización que hace que el contenido se consuma de maneras incontrolables y que haya una percepción de que el cuidado no es tan necesario Ujú, y que creo que por ahí también eso es una malformación no solo de los espectadores, también hasta a veces hasta de los productores, ¿no? ujú. En los comerciales pasa un montón, ¿no? Yo por eso la verdad es que procuro hacer solo películas, ¿no? O sea, y la verdad me siento una persona súper afortunada porque puedo decir que vivo de hacer películas, ¿no? Pero en los comerciales, o sea, justo porque en los comerciales pasa mucho eso y es muy desalentador, ¿no? O sea, que de pronto escuchas que dices, no, pues lo voy a ver en mi celular, aquí reviso la corrección de color, ¿no? Es así de, ay, está bien, pues dices, ok, ¿no? O sea, cuando tenemos toda esta otra manera de verlo y cuidarlo, ¿no? Pero pues ellos dicen, claro, pues es que toda la gente que va a ver mi comercial lo va a ver en su celular. Entonces no me interesa, o sea, como Llevarlo que a otra dimensión. llevarlo a otro nivel, ¿no? Ujú. ¿Sabes? Entonces de pronto eso es algo que le está pasando también al cine, ¿no? O sea, y eso es algo con lo que deberíamos de luchar un poco, ¿no? O sea, yo creo, es algo que yo defendería, ¿no? No solo porque es a lo que me dedico, sino porque creo que la experiencia cinematográfica es una cosa valiosa, que hay que cuidar y proteger. Y hay muchas cosas que yo justo ahora mismo me encuentro como pugnando porque se defiendan, pues, ¿no? O sea, el cuidado de los materiales, el cuidado de los procesos y el terminar las películas lo mejor posible para que se vean bien en toda esta posibilidad de gamas y cuidarnos de, de entender cuál es el lugar que tiene una película en la sociedad, en, el, en los medios y en la pues cultura, ¿no? En general. Bien, 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 bien. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a los jóvenes que van encontrando el perfil de ser postproductores? Quizá todavía no lo saben, quizá lo están descubriendo en este mismo instante. ¿Cómo deben afrontar esta materia tú que con tu empresa y contigo tienes ya toda una trayectoria en ese terreno? ¿No? Me parece que has postproducido arriba de 50 películas. Sí. Entonces, bueno, qué nos dirías a los nuevos chavos de 19, 20, 25, que están en la escuela ahorita, encontrando su camino la producción audiovisual y que van a encontrar esto, sin duda, en algún lugar de su camino, ¿no? Sí. Eso es una súper buena pregunta y la verdad está padre porque la postproducción, como bien dices, yo ya llevo más de 50 películas y a veces la amas y la odias y todo es complicada. O sea, sí de entrada sí es una cosa a la que le tienes que tener mucho amor, ¿no? O sea, eh, lo primero que yo le diría como a la gente, porque en estos ya más de 27 años que llevo haciendo postproducción de todas las índoles, porque llevo más de 50 películas en mi estudio, pero fuera de mi estudio Y y cosas que no son películas, me comerciales y imagino también cualquier cosas cantidad, así de... claro. Ya mi mente, le decía hace poco a mi socia que ya mi mente, la verdad, así como que si trato de seguir así como de los proyectos, ya se me borran, o sea, ya son tantos, ¿no? O sea, es así como Ujú. de... Me decías que te acuerdas cuando estábamos haciendo el comercial de no sé qué, le digo, no me acuerdo. No me acuerdo, güey. Pero bueno, total que sí creo que de verdad necesitas tenerle mucha pasión porque me ha tocado ver y me ha tocado formar gente y me ha tocado eh, trabajar con gente en el estudio, fuera del estudio, ¿no? O sea, con muchísima gente. Yo mismo me siento un formador de postproductores desde hace mucho tiempo. Y lo primero que te reta la postproducción es el carácter, ¿no? O sea, el carácter como en el cuidado de los detalles. O sea,
Eso es algo que yo creo que un buen postproductor sí debe tener, ¿no? O sea, siempre como una... Y un buen cineasta, incluso diría, ¿no? Como esta obsesiva compulsión por decir, esto tiene que quedar perfecto, ¿no? O sea, y eso es algo que yo diría básico, ¿no? O sea, súper importante como tenerlo y que no te lo puede enseñar nadie, ¿no? O sea, eso creo que es, si te quieres dedicar a la postproducción es una de las cosas más importantes, ¿no? Como esta obsesiva compulsión por los detalles y que no dejes como pasar las cosas, ¿no? Que seas muy organizado, ¿no? Y luego ya que viene eso, y si tienes eso, ya estás de gane, ¿no? Y todo lo demás es clavarte muchísimo como en aprender todo el tiempo, ¿no? O sea, los estándares, o sea, las cámaras, Nuevas nuevas tecnologías, tecnologías, o sea, tienes todo el tiempo que estar al tiro. aprendiendo, aprendiendo y leyendo y aprendiendo. Y eso es el otro, ¿no? O sea, y actualizándote, ¿no? O sea, Ser muy ser exigente, muy ¿no? exigente incluso Ujú, con eso, o sea, porque de pronto es bien fácil como en un año te puedes desactualizar, o claro. sea, en... Y ahora con las inteligencias artificiales hasta en 6 meses, ¿sabes? O sea, Ujú. ahora me ha tocado la fortuna como de estar como muy cerca de este rollo de las inteligencias artificiales. Desde la pandemia empezamos a trabajar como en cosas y empezarme a pegar, a estudiar y a ver. Voy a dar unas conferencias justo como en la semana de la MC, ¿no? Que viene del 20 al 25 de octubre. Y unas de esas conferencias son sobre inteligencia artificial, ¿no? O sea, inteligencia artificial como desde la perspectiva tecnológica, inteligencia artificial como desde la perspectiva creativa como para producir, ¿no? Y, y estoy preparando como las conferencias y estoy preparando los materiales y todo y me doy cuenta, ¿no? O sea, cómo ha avanzado súper rápido y cómo cosas que hace 6 meses parecían imposibles ahorita son súper logrables. Y hace un mes, o sea, cambió todo por otra cosa nueva que salió y este ritmo de actualización que tienen las inteligencias artificiales no me había tocado nunca. O sea, es súper más vertiginoso que el que estaba yo acostumbrado como en la tecnología normal de la postproducción. Y sí hay que estar, o sea, creo que son tiempos incluso para todos, ¿no? No solo los cineastas, ¿no? Yo creo que son tiempos para todos los seres humanos de mantenerse súper al día. Porque yo he escuchado como todo tipo de opiniones al respecto sobre la inteligencia artificial de toda índole. Y la que me parece más acertada, o sea, como para entenderlo, la verdad sí creo que esto es como la revolución industrial en esteroides, ¿no? O Ujú. sea, sí van a cambiar todas las industrias, sí un montón de empleos se van a transformar en otra cosa, ¿no? Y el mundo que vemos ahorita, sí, cuando llegó el Internet, o sea, de verdad a mí eso es otro de los grandes cambios que nos tocó en esta generación. La llegada del Internet, yo todavía me acuerdo cuando tú te conectabas a algo, ¿no? Y sonaba así el modem y hacía trin, tin, tin, y se conectaba al Internet uno y luego te desconectabas, ¿sabes? O sea, No puedes hablar por así, así, teléfono. exacto, no podías usar tu teléfono, ¿no? Entonces te tenías que desconectar del internet. Ahora estamos conectados al internet todo el tiempo. O sea, la conexión al internet es permanente. Ujú. Lo mismo va a pasar con las inteligencias artificiales, o sea, van a permear absolutamente todo. Y así como en ese momento no se podía entender, es decir, o nadie nos hubiera creído que ahora estaríamos conectados al internet por siempre, ¿no? Lo mismo con las inteligencias artificiales, o sea, van a permear absolutamente todo el mundo, todas las cosas y van a ser parte de nuestra realidad permanente, ¿no? Entonces son tiempos de verdad como en las que todos nos tenemos que mantener actualizados y buscarle Intentar y entender qué está pasando a nuestro intentar alrededor, entender qué ¿no? está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, de una vez como que aprovechando, me gustaría invitarlos como a las conferencias que vamos a dar el 24 de octubre en el CCC. A las 10 de la mañana vamos a dar una y a las 12:30 vamos a dar otra. Y a las 4:30 vamos a dar una sobre HDR también, para los que les Es interese. la semana de la Asociación Mexicana de Cinefotógrafos, Así es, CCC, última semana de octubre. así es. Acérquense, por favor, quien pueda búscalo en internet. La verdad que son unas Sí, jornadas maravillosas, ¿no? En torno a la cinefotografía y también emparentado, obviamente, con la postproducción, por todo lo que así venimos es. comentando, ¿no? Fíjate, las dimos el año pasado, o sea, un par de esas conferencias nos invitaron a dar una más este año.
Bueno, una muy similar, de hecho más básica, estas van a estar más avanzadas, estas conferencias esta vez, pero justo se nos acercaron mucho a raíz de las conferencias que dimos el año pasado, cinefotógrafos que decían, es que sí, me siento desactualizado, ¿no? O sea, me siento Mm, como que necesito entender muchas cosas que fueron pasando mientras yo trabajaba y que medio entendí y siento que necesito desambiguar, ¿no? O sea, ujú. todo eso. Y entonces empezamos a trabajar como en armar unos cursos como para cinefotógrafos y bla, bla, bla. Está todavía ese proyecto en pie. Muy pronto vamos como a empezar a anunciar esas, esas talleres que vamos a dar como para cinefotógrafos y para ayudarlos a desambiguar las cosas, porque como vamos avanzando en esta vertiginosa marcha, pues mucha gente, pues medio entiende las cosas, ¿no? O sea, un poquito. Y eso es lo que yo estoy, o sea, ahorita mi cruzada literal es, bueno, son dos, ¿no? Ujú. Es una, ayudar como a estandarizar procesos y a desambiguar estas cosas y llevar una labor docente en ese sentido, ¿no? Eh, Porque creo que ayudaría mucho, de verdad, como que ahora que estamos armando esto como que surgió a raíz de Amazon, pero platicar con otras personas como José Luis y de pronto él me decía, los cinefotógrafos deberían de exponer con scopes, ¿no? O sea, con los medidores de que puedes tener a la hora de la corrección de color, porque los pueden tener ahí también, pero me dice, si acaso alguien usa el histograma, ya es muchísimo, me dice, y eso es un error, y tiene razón. O sea, de verdad, porque hay muchas cosas que no te tienes que esperar a llegar a la postproducción, mal llamado de nuevo otra vez, ¿no? Ujú. Para descubrir ahí, ¿no? O sea, decir, híjole, es que aquí debería estar esto y entender bien la imagen, o sea, digital, ¿no? O sea, yo en ANAC tengo un curso que se llama Procesos de la Imagen Digital y ahora, también para los que quieran ir a darse una vuelta ahí a la semana del MC, vamos a estar dando unos mini cursitos sobre cómo se conforma la imagen digital ahí en nuestro stand para que entendamos cómo se conforma eso, pues, ¿no? O sea, porque de pronto justo entender eso nos ayuda como a valorar cosas ya no a lo mejor porque me voy a volver postproductor, ¿no? Sino porque eso me va a ayudar a ver cómo poder tomar decisiones creativas importantes, logísticas que no tienen que ver con lo técnico, sino con el resguardo, por ejemplo, ¿no? Con la Ujú, comercialización de mi ujú. proyecto, ¿no? O sea, hace poquito platicábamos también sobre el HDR, ¿no? Que es una cosa que en nuestra industria mexicana no tenemos adoptado al 100% y eso también es un error. O sea, no necesito, o sea, sí creo que la industria mexicana necesita y eso es la otra cruzada, ¿no? Mi otra que mencionaba es que haya una asociación de postproductores, ¿no? Entonces estoy platicando con la gente del SAE, con la ENAC. De pronto es difícil para mí como dueño de un estudio, como ser el que lleva esa iniciativa, porque ya ha ocurrido que otros dueños de otros estudios lo intentan hacer y de pronto hay mucha desconfianza, Ujú, ¿no? Entonces a mí me gustaría y me gusta y se lo he estado como pasando la estafeta a mis alumnos y a toda la gente con la que ujú. puedo hablar, de decir, bueno, vamos a no, que no venga de mí, ¿sabes? O sea, que sea porque todos lo entendemos, la necesidad de que haya una asociación de postproductores que vigilen, que normaticen, que puedan tener cuidado como con cómo se están llevando los procesos, que puedan pugnar porque haya más fondos, o sea, que puedan, pues sí, o sea, hacer una defensa de los procesos en beneficio de la industria mexicana, ¿no? O sea, y el ejemplo que de verdad, uno de los ejemplos más importantes, por eso en la semana de la MC, una de las conferencias es HDR para películas mexicanas, pues, o sea, independientes, que no están en un estudio. Que sea un derecho. Que sí, que sea un derecho, literal, Prácticamente. casi, casi. O sea, y Sí. yo lo platicaba así porque me parece que de pronto nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, entender por qué es importante el HDR y darnos cuenta de que ya la penetración de esa tecnología ya es absoluta, ¿no? O sea, Mm, el YouTube está en HDR, el Vimeo está en HDR, el Instagram está en HDR. O sea, y de pronto como que las películas mexicanas no estén aprovechando eso, es porque no entendemos
qué es lo que, para qué sirven y cómo. Primero hay que ponerlo en la plática Primero y saber que exacto. existe. Entonces yo lo que estaba tratando de hacer es dar esas pláticas, ¿no? O sea, Ujú. a mí no me paga ni Dolby, no me paga nadie, o sea, lo hago porque creo que es importante, de verdad, Ujú. porque nuestros proyectos compiten en un mercado internacional. O sea, Sí. este es un mundo globalizado, ya lo sabemos, pues, o sea. Ujú. Entonces, de pronto, tu peli que no se postprodujo como las otras pelis de todo el resto del mundo, ya desmerece un poco, porque es un espacio de color más grande, porque son mejores calidades de píxeles, mayor rango de contraste. O sea, el proceso se beneficia infinitamente con eso. O sea, Claro, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Y cuál es la razón? Que cuesta más. Y el esa es dinero. otra malpraxis de la industria. O sea, y eso es algo que he estado como teniendo como un estandarte. Ujú. No creo que las casas de postproducción deban de cobrar más por un proceso que ya es un estándar. Ujú. Entonces ya deberíamos de asumir que eso es un estándar y no cobrar Ujú. más. O sea, Ujú. cobrarlo exactamente lo mismo que se cobraba antes por ahora hacerlo así. Ujú. Porque creo que eso daña a la industria. O sea, daña a la industria que de pronto alguien te quiera cobrar más por algo que ya debería ser un estándar. Ujú. Y que además nosotros como casas postproductoras pues siempre llevamos un proceso como de actualización y hay un budget como para la actualización. Todo el mundo lo debe tener porque si no, pues Sí. te mueres, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces el que tú puedas como actualizarte es parte de tu eh, planificación financiera. Ujú. Entonces ya debería estar cubierto. Claro. Ya todos lo deberían haber cubierto porque estábamos cobrando más. O Sí. sea, eso es una discusión que he tenido con otras casas de post. Algunos están de acuerdo, muchos no están de acuerdo. Pero Ujú. muchos no están de acuerdo así del plano de decirme, estás loco, güey. Ujú. O sea, eso no puede ser así. Entonces, es una batalla. O sea, sí es una batalla que hay que luchar, pero sí creo que vale la pena lucharla porque va en función de la defensa de nuestro cine, Ujú. ¿no? O sea, Ujú. y entonces nosotros lo que empezamos a hacer en el estudio es eso, a predicar con el ejemplo. Y lo que entra en el estudio, todo lo postproducimos en HDR, explicándole perfectamente a los realizadores y a los productores de cómo es el proceso y cómo se benefician. No ha habido uno solo que diga, no, no quiero, gracias. Ujú. O Ujú. sea, todo el mundo dice, sí, yo le entro, o sea, está padrísimo. Si no me va a Ujú. costar más, claro. Ujú. Ujú. O sea, y porque ven los beneficios. O sea, ya les muestro, y ahorita ya llevamos varias películas Ujú. que hemos hecho así y yo la verdad lo percibo. O sea, Ujú. percibo de verdad como el nivel de calidad que se puede ver, ¿no? En lo que resulta de ampliar el espacio de color, de hacer robustecer como todo el manejo de la imagen y termina algo de verdad, aunque de todas maneras en el cine se va a ver en SDR, Ujú. pero lo que ya tienes en HDR se ve mucho mejor y hasta lo de SDR se ve mejor, ¿no? Ujú. O sea, entonces sí, sí es una cosa, por eso los invito al curso que a la conferencia que vamos a dar. Y en la misma semana de la MC nosotros vamos a estar platicando un poco de eso. Yo los invito a conocer el estudio, acercarse a mí, a abrir la conversación. Es una de las cosas que a mí me interesa muchísimo al respecto de esto, donde ya podamos discutirlo, ¿no? O sea, me decía un fotógrafo en una de las conferencias, me decía, no, es que a mí no me gusta cómo se ve el HDR. Y bueno, es que el gusto es una cosa que podemos echarnos un café y de verdad con todo placer yo me siento con quien sea a discutir sobre los que les gusta o no. Pero lo que no se puede como discutir son los datos, ¿no? O Ujú. sea, lo, incluso lo que no se puede discutir es el proceso como tecnológico en donde tú puedes decir, mira, ganaste trillones de colores, Ujú. ¿no? O Ujú. sea, si tú quieres aprovecharlo, no, te gusta más todo así, no sé, o sea, menos contrastado o sin Ya contraste, serían géneros, como tú quieras, gustos, ¿no? O sea, claro. pero todo cabe dentro de eso mismo. Ujú. O sea, el rollo es que tuviste otra ventana de posibilidades. Y entonces yo lo que les cuento es, incluso hicimos ahora una película en blanco y negro, donde podrías decir, bueno, no aprovechamos como toda la gama de colores ahora, pero la luminosidad, ¿no? O sea, Es distinta. ya lo hicimos narrativa incluso, Ujú. ¿no? O Ujú. sea, hay de pronto unos personajes que llegan a un spotlight y se sube hasta los 1000 nits el personaje y entonces es wow, ¿no? O sea, Ujú. es una cosa que como cualquier
avance tecnológico, como decíamos hace rato, genera dialéctica. Como el mismo cine, pues, ¿no? O sea, cuando tienes una nueva posibilidad tecnológica, empieza a haber un nuevo lenguaje que se puede explorar. Y entonces, de pronto, ¿por qué le vas a quitar esa posibilidad, ¿no? O sea, si ya está ahí, si todo el mundo tiene esa capacidad de verlo. Hablamos hace rato de que los celulares son como un lugar en donde la gente consume el contenido. Pues los celulares son HDR. Así es, este es el origen del HDR. O sea, el hecho de que tú pudieras ver tu pantalla a la luz del sol, pues eso hizo que tuviera que ser así de luminoso. Entiendo. Y a partir de ahí empezaron a decir, bueno, ¿por qué no pasamos esto a las teles, no? Si ya las tenemos hechos, ya hicimos estos LEDs hiper brillantes, vamos a llevarlos para allá. Y entonces, conforme ha ido avanzando el entendimiento de la tecnología, ahora sí ya se usa como de manera muy puntual, como para decir, bueno, aquí este brillito así, y eso enriquece un montón, o sea, la inmersión de un contenido. Entonces, las teles todas son HDR ya, o sea, yo le decía a alguien, bueno, a Edgar Estrella, que es el supervisor de post de Amazon, cuando le contaba como todo esto, me decía, claro, o sea, no solo lo que tú estás diciendo, sino que además le estás dando más vida a un proyecto, porque ese contenedor va a ser más atractivo para una plataforma y además a lo largo de los años, pues sí va a ir desapareciendo el SDR y el HDR se va a volver lo único. Claro. Y entonces ahí ya le ganaste un cachito más de vida a tu peli. ¿Por qué no se la vas a dar, güey? O sea, además de eso, una cosa que a mí me gusta mucho como que reflexionemos, y lo digo por esto y lo digo por las inteligencias artificiales y por todo, ¿no? Cuando salió el DVD, ¿no? Que pasamos del VHS al DVD y todo el mundo decía, wow, qué increíble se ve el DVD, no, está increíble, todo el mundo compró sus colecciones en DVD y así, bla, bla, bla. Y surgió el Blu-ray, cambió totalmente nuestra percepción, el 4K, el bla, 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 ¿no? El HD como tal, ¿no? Y de pronto volteas a ver tu DVD y dices, qué horrible se ve. Se veía horrible, ¿por qué compré todo así, no? Y la gente conserva sus DVDs ya de pronto como un fetiche, ¿no? Pero ya nadie ve DVDs, ¿no? O sea, porque no se ven bien. Ahora, ¿por qué pensábamos que se veían tan bien? O sea, porque cambia nuestra percepción. Se veían mejor que el VHS. Nuestra percepción de que es algo que se ve muy bien, como incluso es hasta social, tenemos una capacidad de percepción social. Una estética del video de cada época. Ajá. Cada quien percibe en su cabeza de una manera las cosas, pero también las percibimos en colectivo. Lo que percibimos en colectivo sobre lo que está bien y lo que se ve bien, cambia. Claro. Cambia conforme va avanzando la tecnología. Entonces, ahorita estamos en un proceso en el que ya el HDR se está volviendo parte de nuestro de lo que nos parece cómo se deben ver las cosas. Cómo se deben de ver las cosas. Cuando eso permee por completo, vamos a voltear a ver el SDR y vamos a decir, qué raro se veía esto. Pues sí. O te va a remitir a esta época. O vas a decir que va a ser para flashbacks. Exacto, va a ser como algo muy viejo, exactamente. Va a ser el look que le vas a poner a tu película HDR para el flashback. Exacto. Entonces sí es muy canijo. O sea, hay que tener esta conciencia, las cosas cambian. Las cosas cambian y hay que entenderlo y vamos a subirlos. Las cosas cambian y la postproducción ha crecido en importancia y seguirá creciendo. Así es, sí. O sea, porque la parte tecnológica ha ganado mucha importancia porque va avanzando y cambia, insisto, gana importancia porque da dialéctica, ¿no? Claro, o sea, tiene que ver con el discurso dado. Ajá, exactamente, porque todo este rollo de la producción virtual que hablábamos hace rato, con el Mandalorian y con todo este rollo, cambió, o sea, hizo cambios en la dialéctica, o sea, el hecho de Gravity mismo, pues, o sea, la manera en la que estaba iluminado todo y cómo estaba funcionando, hizo un cambio. O sea, digo, el cine siempre ha sido un trucazo y lo seguirá siendo, ¿no? Lo seguirá siendo, exacto. Un Georges Méliès, pues, era el Cuarón de su época. Así es, o sea, el cine... Y se las ingeniaba con el analógico, ¿no? El cine es un guismo tecnológico. Sí. O sea, todo lo que ha surgido en estos más de 100 años de historia del cine son gente entendiendo un avance tecnológico. Sí. O sea, y si la cámara original ya era un milagro tecnológico, el lugar en el que estamos ahorita
es difícil de imaginarse. Así es. Por eso nos ayuda mucho tu perspectiva, ¿no? Ajá, y por eso justo como que creo que van de la mano, pues, ¿no? O sea, no puedes como cerrarte y decir, no, es que yo esto ya es lo que hago y entonces bye, ¿no? O sea, porque entonces pierdes la esencia de lo que es un cineasta en sí mismo, pues, Sí. ¿no? O sea, porque el cine surgió como un avance tecnológico. Claro. Y de ahí empezó todo el mundo a jugarle y a decir, ay, mira, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Y qué pasa si le pongo aquí y le hago allá? Y bla, bla, bla. Y lo mismo está pasando con las inteligencias artificiales. O sea, tú no puedes agarrar y cerrarte y decir, no, porque eso no. O sea, porque ahí hay cosas que explorar. O sea, Sí. y hay cosas que explorar sobre el lenguaje audiovisual y hay cosas que explorar sobre la narrativa y hay cosas que... O sea, me pareció súper padre porque hace 2 años, ¿no? Hicimos con mis alumnos de la ENAC, un cortito con inteligencia artificial. Y hace 2 años me acuerdo que estábamos platicando justo como por estas fechas sobre el proceso, ¿no? Que nos llevamos 16 horas en hacerlo, fue maravilloso. O sea, lo hicimos solo en clase, ¿no? El corto. Y es un corto como para la clase que yo doy ahí como de animación. Y entonces yo les decía, es que está increíble que pudimos explorar cosas sobre la narrativa sin gastar una fortuna, ¿no? Claro, Sin claro, sufrir un permite montón, ¿no? experimentar más. Puedes experimentar un buen. Claro. Puedes experimentar cosas sin hacer desbancar a tus papás y hacer sufrir a tu abuelita, ¿no? O sea, y sí, porque los cineastas, o sea, cuando están en la escuela, o sea, dependen de sus propios medios. Pues y cualquier cineasta, sí, ¿no? claro, O sea, de ajá, los recursos con los que pueda con los llegar a que puedas contar cada contar, quien, ¿no? sí. Y entonces de pronto tienes esta herramienta que te puede dejar explorar miles de cosas prácticamente gratis, ¿no? Y no usarla, Dios mío, o sea, hay que Amigos, darle. sí, maravilloso. Oye, se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente. Son temas, pues, fascinantes, la verdad, en los que hay que pensar más, hay que traer más a la plática, a la discusión pública, Claro que el sí. papel de la postproducción, el papel de la tecnología, para qué debe usarse la tecnología, ¿no? Te agradezco muchísimo, pues, No, gracias a ti. obviamente lo que nos compartes de primera mano, que es, pues, oro molido, ¿no? Toda esta perspectiva que solo puede venir de la experiencia, ¿no? Muchas Y bueno, gracias. pues que con mucho afecto te hemos invitado como alguien que admiramos mucho y que hace falta siempre Gracias, conocer más. igualmente. Entonces, bueno, invitamos a todos a que sigan, por favor, la trayectoria de Víctor, a que Gracias. busquen también lo que ya ha hecho en Sí. el pasado, lo que harás en el futuro. Seguramente vas a aportar mucho en esta plática que es súper importante. Y pues, si tú quisieras dar algún último mensaje. Híjole, pues yo creo que mi mensaje así final sería como de defender como el cine mexicano, ¿no? O sea, a mí una de las cosas que me interesan más, yo la verdad como que yo me metí a hacer un estudio post, no porque sea un negociante, un empresario, pues me metí a Sí. hacer mi estudio porque quería hacer películas. O sea, y entonces toda la vida y todos mis años aquí han sido por la pasión de hacer esto, ¿no? Y me ha tocado ver un montón de cineastas bien talentosos que se frustran un montón y me ha tocado ver de verdad como darse contra la pared con un montón de cosas, no solo con los procesos tecnológicos, sino con grandes problemas que tenemos con la distribución y con todo lo demás. Entonces yo lo que diría es, de verdad que lo que necesitamos y más en estos momentos es que defendamos nuestro cine de verdad con toda el alma. Víctor Velázquez, amigo, querido, pues acá estamos. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti.